Hola lectores, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en la costa de Mississippi con Las palmeras salvajes de William Faulkner. Y de hecho, mi lectura de cada verano de un libro de William Faulkner. Ya sabéis que mis escritores favoritos me los dosifico a uno por estación para que no me pase lo que me pasó con Gabriel García Márquez, que devoré toda su obra estando él vivo y cuando prácticamente terminé de leer toda su obra, con la expectativa de ir leyendo lo que fuera sacando a partir de entonces, va y se muere. Mi gozo en un pozo. Así que ya estoy leyendo Las palmeras salvajes y dándole vueltas dije, yo reseñé mi lectura de William Faulkner del año pasado y revisitando los archivos de mi canal, que dicho así parece que sea una cosa laberíntica, lúgubre y polvorienta, y descubrí que que todavía no he hablado de La mansión, que es que además estuvo entre mis mejores lecturas del año pasado, como suele pasar con William Faulkner. Creo que no ha habido ni un año que mi lectura anual de William Faulkner no se haya colado, sea en la posición que sea, entre mis 10 mejores lecturas del año. Bienvenidos a Trotalibros. Estoy hasta nervioso, porque de verdad que el libro que os traigo hoy es sencillamente extraordinario. William Faulkner publicó La mansión en el año 1959, cerrando con esta novela una trilogía que había empezado 19 años antes con la publicación del Villorrio. Y de hecho, como indica en la nota inicial de La mansión, llevaba un total de 24 años trabajando en la trilogía de los Snopes. Una trilogía que empieza por uno de los libros más conocidos de William Faulkner, El Villorrio, continuó con La ciudad casi 10 años después y terminó con La mansión. Y ya sabéis que tardé 3 años en leerla, porque leo un libro de William Faulkner cada verano. Y por eso cuando terminé La mansión tuve la sensación de que acababa una historia y me despedía de unos personajes que ya formaban parte de mí. O sea, te deja esa sensación de vacío existencial que solo te dejan los grandes libros. Luego, claro, esta no puede ser una reseña normal porque no podemos obviar el hecho de que La mansión es la última parte de una trilogía. Así que este vídeo estará plagado de spoilers del Villorrio y La ciudad, porque sencillamente es imposible hablar de La mansión sin pasar por todo lo que sucede en estos dos libros. Luego aquí cada uno, pues hay gente que es súper sensible con los spoilers y no quiere saber nada. También os digo, desde mi humilde perspectiva, en William Faulkner los spoilers es que son lo de menos. Si es que la trama casi siempre es mínima. Es la forma que tiene de narrarlo. Tiene eso que tienen los grandes escritores, que es que aunque te digan en este libro pasa esto, esto y esto, es que da igual. Lo importante es cómo lo desarrolla. Así que desde mi punto de vista podéis ver perfectamente el vídeo, pero como sé que hay gente muy sensible con los spoilers, ya os aviso que voy a hablar de hechos que se desarrollan tanto en el Villorrio como en la ciudad. Ay, no sé si oís las obras. Espero que no se oiga, porque de verdad que ya lo tengo interiorizado en la cabeza. Vivo en un edificio de obra perpetua. Siempre se está construyendo algo, siempre alguien se está reformando el piso. Uy, ahora ha parado. Qué raro, quizá me ha oído. Ah, no, ya vuelve, ya está, era una pausa. En este sentido, si os parece, antes de abordar propiamente La mansión, recapitulamos brevemente los antecedentes, ¿no? Los principales hechos acaecidos en los libros anteriores. Básicamente, la trilogía de los Snopes es la historia del ascenso y decadencia de la familia Snopes en general y de Flem Snopes en particular. Flem Snopes representa la ambición desatada, el ascenso social, el prosperar mediante la astucia, la crueldad, la estafa y la mezquindad. A Flem Snopes lo conocemos en El Villorrio, cuando llega junto a su padre a un villorrio, a un
pequeño pueblo de 4 casas, construido sobre las ruinas de una antigua plantación. Los Snopes, especialmente Flem y su padre, son personas muy reservadas, con un pasado oscuro, muy astutas, que empiezan a ascender en ese pequeño pueblo. El primer paso es cuando Flem Snopes consigue el puesto de encargado en la tienda del pueblo, y a partir de ahí su ascenso es imparable. Flem sabe detectar perfectamente las vulnerabilidades, los puntos débiles de las personas del pueblo y las manipula y juega con ellas para ir ascendiendo, para ir prosperando. Así es como consigue casarse con Eula, la hija de la familia más poderosa y más importante del Villorrio. Y al final es tanto el poder que consigue en ese pueblo que se le queda pequeño y decide irse junto a Eula, su ya esposa, a la ciudad, a Jefferson, a la capital del condado. Y aquí es donde empiezan los hechos narrados en la ciudad. Como podéis ver, los títulos de los libros, al menos en su traducción al español, siguen los lugares geográficos importantes en los hechos. Pasamos del Villorrio a la ciudad. Y aquí, pues, sigue el ascenso imparable de Flem, que alcanza el puesto de presidente de un banco. O sea, pasó de ser el encargado de una tienda a ser el presidente del banco de la capital del condado. En la ciudad vemos, en primer lugar, cómo la acción se expande y se introducen nuevos personajes que van a ser muy importantes a partir de ahora, y cómo Flem Snopes, que ya tiene todo el dinero que pudiera desear, se decide a conquistar algo más que el dinero, que es el poder. Y la única forma de alcanzar el poder es la respetabilidad. Y esta va a ser su lucha en la ciudad, en Jefferson. En la ciudad conocemos a personajes como Gavin, también a la hija de Eula y Flem Snopes, Linda, y se termina la novela quedándose Flem Snopes viudo después del suicidio de Eula. De hecho, hay una parte en la mansión que dice: aquel hombre ya tenía 3 monumentos en Jefferson: el depósito de agua, que es el primer negocio, la primera estafa que lleva a cabo en la ciudad para prosperar ahí, la lápida de su mujer y la mansión. Y la mansión, que da título al libro que cierra la trilogía, es un lugar clave de la historia. Es como que William Faulkner escribió El Villorrio en su etapa de mayor creatividad. Creó una historia impresionante, unos personajes de estos que yo digo que se salen de las páginas de su libro. Y luego, cuando ya había obtenido muchísimo reconocimiento, había recibido el Premio Nobel de Literatura, entre tantos premios, quizá ya no era una etapa tan creativa, donde creaba personajes tan impresionantes como al principio, pero su experiencia, tanto como persona, ¿no?, su experiencia vital, como su experiencia como escritor, lo impulsaban a revisitar esos personajes que había creado en su etapa de mayor creatividad y, a través de nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, sacarles más jugo, más complejidad. Y así fue como 10 años después de escribir El Villorrio, decidió volver a esta historia a través de la ciudad y finalmente darle otra vuelta de tuerca con La Mansión. Esta no fue una trilogía premeditada. William Faulkner no escribió El Villorrio pensando: voy a escribir el primer libro de una trilogía. Realmente podría haber dejado El Villorrio como un libro autoconclusivo. Sin embargo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, muchos años después, cuando ya había obtenido el éxito, el reconocimiento, y seguramente había aprendido muchísimo como escritor, los personajes del Villorrio volvían a él, y él le seguía dando vueltas, imaginándose sus vidas más allá de los hechos narrados en El Villorrio. Así que decidió escribir La Ciudad y La Mansión para despedirse de ellos. Ahora ya sí, con esto tenemos todas las piezas en el tablero para abordar La Mansión. Es que es demasiado impresionante. Pues bien, ¿qué nos cuenta en La Mansión? Para responder a esta pregunta es imprescindible hablar de su división. La Mansión se divide en 3 partes muy diferenciadas. Mientras que El Villorrio y la ciudad tienen un rumbo muy marcado, en La Mansión es como que William Faulkner quiso atar los cabos sueltos
que le quedaban en la historia. Y estos cabos sueltos son 3, y son las 3 partes de esta novela. La primera parte lleva el nombre de Mink, y esto es lo que me sorprendió más de esta última parte de la trilogía Snopes. En esta primera parte, sin duda mi favorita de todo el libro, William Faulkner retrocede la acción no hasta la ciudad, sino hasta los hechos del Villorrio. Vuelve a un hecho que, a ver, es importante en el Villorrio, pero no sé, lo había dejado así, me había despedido de este personaje sin preocuparme más por él, pues retrocede hasta ese hecho y seguimos la historia de este personaje secundario, ahora convertido en personaje principal. En esta analepsis monumental volvemos al momento del Villorrio en el que se juzga a Mink Snopes por haber asesinado a su vecino, a Jack Huston, por una discusión sobre una vaca. Ciertamente Mink Snopes es una persona muy temperamental. A lo largo de todo el juicio, Mink Snopes solo abre la boca para pedir la presencia y el socorro de su primo, Flem Snopes. Sin duda, el miembro de la familia Snopes más poderoso y más astuto, la única persona que lo puede sacar de ahí. Sin embargo, en ese momento, Flem Snopes está de luna de miel con Eula, está ausente, además interesadamente ausente, porque se dilata muchísimo esa luna de miel, y finalmente Mink Snopes es juzgado a 20 años de cárcel. Hasta aquí se había quedado el relato de Mink Snopes en el Villorrio. En el Villorrio seguimos la historia de Flem Snopes y de los personajes que lo rodean. Ya nos habíamos olvidado completamente de Mink. Es un desecho más de la astucia y de los grandes movimientos estratégicos de Flem Snopes para ascender. Una más de sus muchísimas víctimas. En la mansión revisitamos este juicio, pero perdemos de vista el Villorrio y a Flem Snopes y seguimos la historia de Mink Snopes. Pues bien, asistimos a cómo el abogado de Mink le dice que si tiene buena conducta puede tener esperanzas en salir antes de los 20 años que le han condenado. Y Mink, con una gran perseverancia, porque si bien no tiene la astucia de Flem Snopes, tiene su perseverancia, su frialdad, pues mantiene una buena conducta esperando salir para vengarse. Y es que su único pensamiento, su única obsesión es vengarse de Flem Snopes, a quien considera el culpable de su condena. Su única motivación para salir de la cárcel no es ni su familia, ni reconstruir su vida, nada. Solo vengarse de su primo, de Flem Snopes. Y Flem es muy astuto, y lo sabe, hace gestiones no para salvarlo, sino para alargarle la condena, porque sabe perfectamente que cuando su primo salga de la cárcel va a ser para vengarse. Así que consigue que lo condenen a 20 años más. Por lo que estamos hablando que Mink Snopes se pasa un total de 37 años en la cárcel de Parchman. Cuando finalmente sale de allí, es viejo. Se ha pasado toda la vida en la cárcel. Y aún así, por su perseverante rencor, tan típico de los Snopes, cuando sale solo tiene en la cabeza vengarse de Flem Snopes. Después de esto le da igual lo que pase con él, solo quiere venganza. El relato de Mink Snopes en la cárcel nos recuerda a otros personajes de William Faulkner que pasan sus días en un centro penitenciario, como puede ser Joe Christmas en Luz de Agosto o el viejo en Las Palmeras Salvajes. Por lo tanto, el control que tiene William Faulkner en la narración de protagonistas en una cárcel del sur de los Estados Unidos es total. Y por esto la narración de Mink Snopes es sencillamente extraordinaria. Pero la mansión no se limita a la historia de Mink Snopes. Su segunda parte lleva el nombre de Linda, la hija de Eula y Flem. Seguramente esta es la parte de la historia más luminosa, más esperanzadora, donde William Faulkner puso más luz, cosa que
como lector agradeces, después del relato de Ming, lleno de sed de venganza, bueno, un personaje más típicamente de Fogg, ¿no? Polvoriento, sucio, lleno de rabia y ansia y desesperación, pues nos encontramos con un relato en el que tiene cabida cierta sensibilidad, cierto amor. Linda se casó con un joven escultor comunista, de quien se enamoró completamente, y con él se fue a luchar a la Guerra Civil Española. Su marido muere ahí y ella vuelve sorda por la detonación de una bomba, y ahí se reencuentra con Gavin Stevens, el abogado local, que estaba perdidamente enamorado de su madre, Eula, y es simplemente preciosa la relación que van tejiendo Gavin y Linda, cómo se van conociendo, cómo se cuidan, cómo William Faulkner desarrolla el aislamiento de Linda por su sordera y cómo Gavin responde a esta sordera, cómo pasan a comunicarse entre ellos. La mirada ausente de Linda, perdida en su mundo de ausencia de sonidos. La esperanza está ahí, ¿no? La esperanza no está ni en Flem, ni en Ming, ni en las venganzas familiares, ni en la ambición de Flem, ni en su ascenso social y económico imparable, sino la esperanza está en Linda, ¿no? Un personaje precioso. Aportan la nota de calor y esperanza, amor y sentimientos nobles en esta historia. Finalmente, la última de las 3 partes de esta historia lleva, como no podía ser de otra manera, el nombre de Flem. El frío e inescrutable Flem Snopes. Para mí, el personaje más importante, más hipnótico, más atractivo de la mansión y de la trilogía Snopes en general. En el vídeo anterior os hablaba del Rey Lear, que tiene uno de los villanos más atractivos de la obra de William Shakespeare, y es Edmund. Edmund es un bastardo despreciado por la sociedad, que encuentra en la inestabilidad del reino la oportunidad de prosperar. Pero lo que a mí me enamora más de Edmund, y lo que lo hace atractivo para mí, es que lo hace todo sin despeinarse. No es un villano desesperado, muy apasionado, que quiere hacer el mal porque sí. No, es que no le ves ni siquiera odio. Simplemente es alguien sumamente ambicioso, dispuesto a hacer lo que sea, sin ningún asomo de principios morales, para prosperar. Y en el Rey Lear vemos su ascenso y su caída. Pues bien, en este sentido, Flem Snopes me recordó muchísimo a Edmund. Y aquí es donde cobra especial relevancia la metáfora, si queréis, o el simbolismo, más bien, de la mansión. El último de los grandes monumentos del poder de Flem Snopes. Es su bastión, es su fortaleza, es el símbolo de la posición que ha alcanzado. Y en la mansión asistimos finalmente a su caída. Y en esta caída, de alguna forma, nos acercamos un poco a él. No digo ni que se vuelva bueno, ni que de repente entendamos todo lo que ha hecho, ni que lo queramos abrazar. No, o sea, Flem Snopes es Flem Snopes y está en su naturaleza ser el verdugo, no la víctima. Sin embargo, ya en la ciudad descubrimos una vulnerabilidad suya y la mansión sigue ese rumbo. En su caída, de alguna manera, lo humanizamos y descubrimos su lado más vulnerable. Y esto hace que si Flem Snopes ya era uno de mis personajes favoritos de la literatura, con la mansión ya acabó de conquistarme. En cuanto al estilo, William Faulkner apostó por la continuidad. Si bien en la parte de Ming, Snopes utiliza un narrador omnisciente, en las 2 partes siguientes volvemos al esquema de elegir narradores testigos. Es decir, no narra en primera persona uno de los protagonistas de la historia, ni Flem ni su hija Linda, sino que William Faulkner lo que hace es elegir a personajes, habitantes del pueblo, que tienen más o menos que ver con Flem y Linda. Específicamente elige a 3 narradores. En primer lugar, a Radcliffe, el vendedor ambulante de máquinas de coser, que aporta quizá un poco de humor a la historia o un poco de ironía. Big Radcliffe es también un elemento de continuidad que unifica la trilogía Snopes, porque es un narrador presente en los 3 libros. Y por otro lado tenemos a 2 de los narradores que ya utiliza William Faulkner en la ciudad. En primer lugar, el idealista Gavin
Gavin Stevens. Cuando Eula se suicidó y Linda se independizó casándose y yéndose de casa, perdió bastante el interés por Flem Snopes, porque ya no tenía en su poder a dos personas a las que quería tanto como Eula y Linda, y se convierte así en una más de las víctimas resignadas de Flem Snopes, como ya pasó con Radcliffe, ¿no? Que al principio se intenta resistir y finalmente se resigna a ser una víctima de las astucias de Flem Snopes. Y finalmente a Charles Mallison, el joven sobrino de Gavin Stevens, que como siempre aporta una perspectiva más objetiva de los hechos, porque no está tan involucrado en ellos, porque para empezar era jovencísimo cuando tuvieron lugar los hechos que narra. En la mansión nos encontramos con las características en el estilo de William Faulkner, un estilo denso pero hipnótico que discurre por un flujo de conciencia y se obsesiona por un tema, y antes de abordar ese tema le da 1000 vueltas siguiendo, ¿no?, la conciencia de sus personajes y narradores. En ese sentido, ninguna diferencia destacable en relación a libros como El Villorrio y La Ciudad. El estilo es el de William Faulkner. En La Mansión, William Faulkner aborda muchísimos temas, como en el caso de Mink, la venganza. Al final, La Mansión es la historia de una venganza. También a través de la historia de Linda y Gavin nos habla del amor, por supuesto, y esto es más propio de La Mansión que del resto de la trilogía. En La Mansión estamos ante la historia de la decadencia de una familia que está en la cima del poder, ¿no? Y en ese sentido nos puede recordar a historias como El Ruido y la Furia o Absalón, Absalón, sobre todo El Ruido y la Furia, ¿no? Vemos todo lo que Flem Snopes consiguió y cómo empieza la decadencia de todo este imperio. Y casi parece que estuviera predestinada a caer. La Mansión también es un retrato social del sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Al final, Flem Snopes y en general toda la maraña de primos, tíos e hijos Snopes que se expanden como una epidemia por el condado de Yoknapataupa, representa una comunidad, una población que llegó al sur de los Estados Unidos después de la Guerra Civil y aparta a la élite existente a través del engaño, el soborno y la perseverancia. Y en esto La Mansión me recuerda a Guy de Maupassant en Bellamy, porque de la misma forma que el ascenso de Jacques Duroy nos muestra la decadencia de la Tercera República Francesa, porque es el campo que le permite a una persona tan astuta, hipócrita y sin ningún tipo de principios morales ascender tan rápido y hacerse con el poder, pues también William Faulkner, a través de Flem Snopes, su ascenso, su prosperidad, nos está hablando en realidad del campo, de la sociedad que hace posible este ascenso. Es una sociedad sin rumbo, sin autoridad moral, asolado por la pobreza y la xenofobia, sobre las cenizas de una guerra que perdieron. Ha caído el orden de la tradición sin que haya llegado un nuevo orden que la sustituya. Y por esto creo que es tan importante que la mayoría de los narradores de esta historia son perdedores. Son específicamente perdedores, víctimas de Flem Snopes. Tanto Radcliffe como Gavin como Mink, todas son víctimas de Flem Snopes. Y de hecho, casi que solo conocemos a Flem Snopes a través de los ojos de sus víctimas. Y con La Mansión, William Faulkner cierra esta trilogía, la trilogía de los Snopes. Una trilogía que me ha alucinado, me ha dejado sin palabras, me ha regalado uno de mis villanos favoritos de la literatura, Flem Snopes. Momentos extraordinarios, reflexiones inolvidables. De verdad que no os puedo recomendar suficientemente esta trilogía. El Villorrio me voló la cabeza. A mí La Ciudad, aunque me gustó mucho, no llegó al nivel del Villorrio. Va un poco para abajo, se estanca un poco la historia. Lo que no sabía es que lo que hacía William Faulkner en La Ciudad es distribuir las piezas definitivamente para construir la maravilla que es La Mansión, que no estoy seguro de si supera el Villorrio, pero al menos lo alcanza. Para mí las grandes novelas de esta trilogía son El Villorrio y La Mansión, los libros que dan comienzo y final a esta magnífica
trilogía. Una de las cosas que me gustan más de William Faulkner es que en sus historias no encontramos una conclusión propiamente, no hay una moraleja, no hay una lección. El realismo de William Faulkner no tiene concesiones, y esto es algo que me cuesta muchísimo encontrarlo en los escritores de hoy, que tienden a justificar a sus personajes, a defenderlos o a condenarlos. El realismo de William Faulkner no tiene límites, no pide perdón por sus personajes. Muestra a cada personaje con sus propias contradicciones, con sus propias luchas, con sus propios demonios interiores. Muestra el orden natural de las cosas en las que unas personas pisan a otras. Quien busque una moraleja en la trilogía Snopes se va a ver decepcionado. Hay un momento, de hecho, al final de La Mansión, en el que Radcliffe le dice a Gavin: puede que en toda esta historia haya una moraleja si sabes dónde buscarla. Y Gavin Stevens le responde: no hay moraleja, la gente se limita a hacer lo mejor que puede. Y Radcliffe sentencia: pobres desgraciados de mierda. Si existe alguna conclusión a la historia de la trilogía Snopes de William Faulkner, es ese pobres desgraciados de mierda que exclama Radcliffe ante la ausencia de moraleja en la vida. Y esto es todo. Tenéis la reseña de cada uno de los volúmenes de la trilogía Snopes en el canal. Si os ha gustado esta reseña, dadme un like, dejadme en los comentarios si os llama la atención la trilogía Snopes, si la habéis empezado a leer, qué os ha parecido, si os gusta William Faulkner, si no podéis con él. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. I'm doing my march.